Un placer para nos estar aquí no Ateneo, el Ateneo tan cheo de sabiduría. Y esto para la xente de educación non está mal. Non é fácil lograr foros así tan ricos para poder organizar discusiones con respecto aos temas educativos. Teño o gusto de presentar a un noso amigo que foi profesor na Universidade de Santiago, doctor honoris causa pola Universidade de Santiago, o profesor Juan Manuel Escudero Muñoz, que formou parte dos inicios da nosa Facultade de Ciencias da Educación aquí en Santiago, dende o ano 1981, e que foi moi importante para moitos de nós, os que despois quedamos aquí, marchou para Murcia, e, bueno, guardamos un grande recordo de él, e, por tanto, tamén un placer telo aquí de vez en cuando facendo o seu traballo sobre todo de gran debatedor de temas educativos. Xa adelante, moi crítico e moi o seu pensamento, as súas ideas ben claras con respecto á educación e os temas da educación. O profesor Juan Manuel Escudero se formou na Universidade de Salamanca e pasou polas universidades de Valencia, despois chegou para Santiago de Compostela. Santiago de Compostela accedeu a cátedra e dende aquí se marchou para Murcia, onde, no ano 83, está na Universidade de Valencia. Persoas que forman parte dos pioneiros no ámbito diríamos, da consolidación das ciencias de educación, chegado á idade que ten, acaba de xubilarse, pois ten unha chea de cousas detrás de si. 40 libros publicados, tantos capítulos de libro, un cento de artigos, 16 proxectos de investigación, 30 teses de doutoramentos, ten os 6 sexenios de investigación, quero decir que, bueno, vai coa mochila ben chea ao final da súa carreira. Ademais da docencia, pasou tamén por moitos cargos, quero decir que tamén ten explorado esa outra parte da vida universitaria que ten que ver coa xestión. Na Universidade de Santiago de Compostela chegou, no que conta, como as cousas como estaban entón no noso contexto, chegou no ano 81 a nosa facultade e no ano 82 xa era decano da facultade. Quero dicir que non lle deron tempo a respirar nin casi a coñecer o que era a facultade. Non foi director do Instituto de Ciencias da Educación, foi director do departamento en a Universidade de Murcia, decano tamén da Facultade de Educación, en fin. Un dos seus postos que seguramente lle deu máis perspectiva sobre o que estaba acontecendo na educación en España foi a súa pertenza ao Consello de Educación Nacional. Quero decir que foi o Consello de Educación, e aí sí que tivo a posibilidade de poder coñecer de certo como son as cousas nas escolas e nos centros educativos. Para que teñades un pouco na cabeza isto que vos decía da súa visión crítica con respecto que o propio título se vedes que se alude así as controversias que entre nós se producen. En un libro que se titula A Reforma da Reforma, que como quedou un pouco satisfeito con que foi a reforma en España, a grande reforma da LOCSE, e como se podería facer, diríamos, cambios e como toda a visión, diríamos, crítica sobre eso. Ten outro libro sobre formación de profesorado e mellora da educación, no 2006, o último libro que escribiu sobre exclusión e inclusión educativa, novas miradas e novas propostas sobre a educación, e un libro clásico entre todos nós, falaba de métodos didácticos, en fin, o que queremos é que nos dé unha referencia crítica sobre a situación da educación e que despois poidamos entre todos debatir un pouco con él e facer un pouco
o xogo este non sei, de contradiccións entre as ideas que algúns poden ter, as ideas que temos outros, esta cousa que se di sempre que a culpa de todo o que acontece na educación a temos os pedagogos, pois xa veredes que non eso é tan certo como parece. Desde o meu punto de vista, gracias a todos e a ver que nos conta Jorge. Permítame, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento a mi amigo, querido amigo Miguel Zabalza, y con él a compañeros y compañeras de la hora de la Universidad de Santiago y de la IER, también de la Universidad de Santiago, de la que tuve el honor de participar. Un saludo muy cordial y entrañable a todos y a todas ellas, y muy en particular también a una persona que está aquí en primera fila, el antiguo rector Juan Casal, en cuya etapa la Universidad de Santiago, como ha recordado el profesor Zabalza, tuvo el gesto y la generosidad enorme conmigo de nombrarme doctor honoris causa, por lo cual pues, cualquier invitación por parte de, no solo de la universidad, sino cualquier institución vinculada a Santiago es muy satisfactoria, además de representar para mí una especie de compromiso adquirido en aquel entonces con la universidad y con esta ciudad. También manifestar mi agradecimiento al Ateneo, que me ha tenido bien invitarme para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la educación, que es el tema que ha constituido durante mi trayectoria no solo un motivo de ocupación, sino también de preocupación en el sentido mejor de la palabra. Pretendo compartir con ustedes unas cuantas ideas y voy a tratar de, como me ha indicado Miguel, y consciente de que, como decía el profesor Laguna, en el Ateneo es una tradición presentar ideas y además sos un apasionado con un interesante debate, pues espero dar los motivos para que podamos seguir conversando después o a raíz de las ideas que les. He de decir también inicialmente, quizás al hacer algún tipo de matización, los dos temas nucleares del título son temas en estos momentos, y me figuro que todos ustedes son plenamente conscientes, tremendamente controvertidos. Atreverse en estos momentos a hablar de la educación del siglo XXI, en unos tiempos en los que los cambios que se están produciendo en todos los ámbitos de la realidad son de tales dimensiones, y los que se avecinan en el futuro, según dicen los mejores profetas del porvenir, son tan inciertos que atreverse a decir qué es lo que puede hacer la educación del siglo XXI o a lo largo del siglo XXI es lanzarse a una especie de vacío sin demasiadas redes. En ese sentido, pues yo muy modestamente lo único que pretenderé será sin hacer profecías de ese futuro y quizás hacer proyecciones hacia algunos elementos quizás más deseables y utópicos que realmente fundados o y más prosaicos. Y en otros términos, pero más que nada pues para provocarles. En realidad, como van a ver, de ahora, nunca, pero necesito disyuntir entre esto o lo otro. Creo que nos va a requerir muchos objetivos en aras de considerar como posibles temas de discusión, pues los tres puntos van a hacer de algunas consideraciones sobre lo que por entender ahí, particularmente en las últimas décadas, o en fechas más recientes, décadas me refiero a después de la transición, balances de los mismos y caminos y retos por transitar desde mi punto de vista. Como verán, no voy a pretender de cabeza y de corazón, y en ese sentido no tendré inconveniente, pero todos sin cuáles son mis valoraciones, mis previsiones, quizás más que nada de ser nuevas tecnologías a nivel educativo, intelectual, díganme va a servir para diría que la edad o por la comunidad social, comunidad civil. La primera cuestión, no sé si es importante, pero la escasa presencia que la educación tiene en la esfera pública.
de romper un poco por ser que deriva por un determinado tipo de personas que incluso lo han escrito determinados. Ha habido voces y ha habido determinadas voces personalizadas en escritos que se han divulgado y que han tenido un eco. Lo que le ha pasado a este país después, sobre todo de la transición de los 90, aprobado, como saben, cuando gobernaba el Partido Socialista, la educación en este país ha terminado. Esta es la ley del esfuerzo y el principio de que hay que estudiar y dedicarse como es debido a la educación, de que es necesario, hubiese sido necesario sostener la autoridad del profesor, que ha ido siendo erosionada. Fundamentalmente todo esto ha venido provocado como consecuencia y que ha provocado por una buena parte de las relaciones pedagógicas saltaron prácticamente por los aires, no esa visión porque sí que iba evidentemente nostálgica, políticas, educativa, una de las raíces, sino el mundo de la familia, el mundo de la cultura, el mundo de fundamento. Y no tiene ningún tipo de fundamento, y quizá con eso enlazaría lo que es la postura de otro sector, que si podría ser todavía más impreciso mi análisis, que necesariamente ha de ser general, fundamentalmente en las reformas promovidas por el Partido Socialista. Esto que estoy hablando en este caso en nombre de otros análisis, el periodo ese que va de 6, digamos, en este caso hasta los 16 años, sino que incluso la práctica totalidad de comunidades autónomas han conseguido casi una escolarización del 100% de la segunda etapa de la educación infantil, de más de 3 a 6 años, lo cual ha supuesto, en términos de democratización de la educación, una conquista absolutamente sin precedentes y que en un periodo relativamente corto de tiempo se ha conseguido en este país. Hay un dato que a mí me hizo caerme del caballo, como Santiago del caballo de la técnica, así como a San Pablo, y brevemente se la cuento para que se hagan una idea de lo que quiero decir. En una ocasión, invitado por un instituto de la zona en la que me muevo, para discutir un proyecto pedagógico que tenía, después de pasarnos un par de horas, de estar un par de horas con el profesorado del instituto, pues surgió la típica discusión sobre un tema parecido al de ahora: la educación va bien, la educación va mal, el porcentaje de los padres y madres de los chicos que están asistiendo actualmente a este instituto de educación secundaria. ¿Qué porcentaje de los padres de este instituto estábamos en una se habla de una organización parecida? ¿Qué porcentaje de estos consideras que hizo en su momento bachillerato? Por como me hizo una pregunta y sobre todo por el tono, dije esto, Paco, es graciosa la pregunta, graciosa, y yo le dije, digo, hombre, pues qué sé yo, 40%. Bájate un poquito. Baja un poquito. Un 20%. Y todavía más, digo, pues dímelo tú. Y me dice un 8%. Y dije, bueno, pues hay que tomar nota. Impresionante. Hay muchas personas que dicen que en un periodo de tiempo relativamente corto, no solo es que se haya democratizado el acceso a nuestro sistema educativo en este país, me estoy refiriendo a la educación obligatoria, que por supuesto también a la universitaria. Todas las personas que estamos en la universidad sabemos que desde psicomotivo de educación las diferencias son espectaculares. No solo en acceso, sino también en otros aspectos importantes del sistema educativo, y de una manera, para mí, porque a continuación un punto con el que no acuerdo, diré aquí que los avances han sido importantes porque se han transformado para bien. Puede haber cambios que son no para bien, y eso también lo sabemos. Las cosas que se han transformado o los aspectos que se han transformado en educación han tocado no solo a que el sistema educativo se haya convertido en una acogedora y más habitable o más accesible para todos, sino un sistema en el que el currículum, la enseñanza, las metodologías, la formación
formación del profesorado, las mismas condiciones de trabajo del profesorado, el gobierno y la gestión de los centros, el modelo no centralizado, participativo y en ese sentido descentralizado de educación, todo eso en los que los avances han sido incomparables con lo anterior, lo mismo que también lo ha sido el gobierno y la gestión de los centros, la presencia y la participación de las familias y de los municipios en la propia educación. Total, hay un discurso francamente potente en el sentido y bastante justificado en el sentido de que los avances que se han conseguido en las últimas 3 décadas en nuestro sistema educativo han sido dignos de consideración y por supuesto no tendrían nada que ver con el catastrofismo que algunos seguirían considerando o pensando que están ahí. Es más, quienes defienden esos puntos de vista echan mano en estos momentos pues, de resultados cuantitativos y de resultados constatables, como por ejemplo, me figuro que todos ustedes conocen que cada par de años pues, nuestro sistema educativo es sometido a una prueba internacional que se llama PISA. Según esa prueba PISA, pues, en determinados momentos no estuvimos muy brillantes. En los últimos años los resultados en algunos casos son espectacularmente positivos. Y se puede dar el caso de que incluso algunas comunidades autónomas, los resultados que muestran en esa prueba internacional son tan espectaculares que en algunos aspectos incluso estamos por encima de Finlandia. Hay un indicador muy curioso que es, por ejemplo, el de abandono educativo temprano. El abandono educativo temprano medio, pues estamos todavía en torno al 20 como media nacional. Pero, por ejemplo, hay alguna comunidad autónoma como la del País Vasco, cuyo porcentaje de abandono educativo temprano es más bajo que el de Finlandia. No sé si lo sabían. Por cierto, Galicia está bastante bien. Los resultados de PISA en relación con Galicia son bastante buenos y esos son algunos de tantos argumentos de quienes dicen pues las cosas están mucho mejor que lo que dirían los catastrofistas. Por ponerle un contrapunto a la historia. Decía, no estoy de acuerdo ni con quienes sostienen un punto de vista catastrofista, pero soy de los que piensan, no sé si con acierto o sin él, que incluso aunque hemos conseguido avances, no tenemos demasiados motivos como país para la complacencia. Y no los tenemos fundamentalmente por algunas razones que muy brevemente yo les voy a comentar. Y algún dato que por no alargarme, pues voy a tratar directamente al mismo. Las razones que nos siguen llevando a pensar que el sistema educativo español, permítanme también que hable de esos términos generales, no dan motivo a la complacencia, a la autocomplacencia, es que desde la misma transición democrática, por no decir antes, el sistema educativo español viene manifestando un fenómeno pues, que se ha enquistado, un fenómeno persistente y un fenómeno que está ahí como si dijésemos una pesada roja difícil de mover. ¿Cuál es ese fenómeno? El de la enorme fragmentación y la enorme desigualdad. Porque el mismo sistema PISA que revela tan buenos resultados en algunas comunidades autónomas también revela que hay una enorme fragmentación. Si tuviésemos más tiempo, yo les podría mostrar mapas que dibujan cómo se sitúa el conjunto del país en relación con algunos indicadores como, por ejemplo, porcentajes de alumnado que se gradúa en la ESO, clave para poder funcionar. Porcentajes de alumnados que van promocionando cursos sin repetir, indicador de primera mano para saber si, diríamos, la mayoría del alumnado transita de una manera adecuada y razonablemente buena. Referidos al abandono educativo temprano y como el país es como si pues, una geografía partida por la mitad también en materia de resultados educativos y de con la educación. Hay un país norte y un país sur. Hay que hacer algunas matizaciones. Curioso. Desde luego, cuando se introducen factores o variables que tienen en cuenta determinadas diversidades del alumnado, concretamente si los alumnos proceden de familias o pertenecen a familias de rentas socioeconómicas más altas o más bajas, si los alumnos son nacionales o son inmigrantes, si los alumnos pertenecen a minorías étnicas o
pertenecen a la mayoría. Si los alumnos se educan o asisten a centros públicos, concertados o privados, cuando se ven esa serie de factores o de variables, se pone de una forma absolutamente contundente de manifiesto que uno de los problemas más serios que tiene el sistema educativo de nuestro país y con él determinadas personas, determinados colectivos, es la enorme fragmentación y desigualdades que sigue habiendo y que además, año tras año, reforma tras reforma, no somos por lo que sea capaces de corregir, por lo que sea. Hasta tal punto llega esa fragmentación, esa fractura que les estoy comentando del sistema educativo, que hay un dato, yo lo elaboré recientemente como consecuencia de poner en relación determinados indicadores de los que oficialmente convoca o publica el Ministerio, otros de Eurostat y demás, que cuando lo puse sobre la mesa dicen, qué disparate. El dato en cuestión se refiere a lo siguiente: si sumamos en estos momentos, si se suma el porcentaje de chicos y chicas que a los 18 años no han llegado a graduarse en la ESO, ¿saben a qué me refiero, verdad? Si a eso lo sumamos un indicador que se denomina abandono educativo temprano. El abandono educativo temprano recoge la proporción de chicos y chicas que sí se graduaron en la ESO, pero no siguen estudiando. Se fueron del sistema, no se sabe muy bien lo que hacen, a lo mejor son los ninis, etcétera, etcétera. Si se suman esos dos porcentajes, el valor medio, y yo quiero decir que en algunas regiones todavía, en algunas comunidades autónomas es superior a ese, el valor medio nacional es del 42%, por redondear. Un disparate. Un 42%. Pero, si lo que consideramos es el porcentaje de la población que entre 25 y 35 años sí ha conseguido graduarse en la enseñanza universitaria, el porcentaje es en torno a un 41%. Así como en este indicador de acceso a la educación, de tener un diploma, una titulación universitaria, estamos 4 puntos por encima de la media de la OCDE y de los países de la Unión Europea, 20, de la UE 28. En el otro, lo que estamos es, y en ese sentido estamos muy bien comparados con esa referencia, en el otro aspecto estamos 15 puntos por encima de las tasas medias de la Unión Europea. Es decir, tenemos un país que desde un punto de vista educativo se puede decir que es un país enormemente afectado por un determinado tipo de fenómenos y realidades de desigualdad muy potentes y que debieran constituir un motivo serio de preocupación, y es lo que, como les decía, a mí me sirve de base para decir mucho cuidado. Yo creo que estamos en una situación en lo que se refiere al país, pues que si quisiésemos hacer un balance y un acto consistente en pararnos un poquito por el momento, tomarnos el pulso y plantearnos otras cuestiones posteriores, no tendríamos motivos ningunos para el catastrofismo. Hemos avanzado mucho más de lo que probablemente cabía esperar hace décadas, pero en algunos temas y en algunos aspectos nos hemos estancado mucho más de lo que cabía esperar, y seguimos teniendo un país que las tasas de fracaso escolar y las tasas de abandono pues difícilmente pueden ser equiparables a lo que pudiésemos denominar un país moderno, un país con una democracia avanzada, y precisamente por ser democracia, pues con unos mecanismos y unos resultados aceptables en lo que se refiere a la distribución de uno de los bienes fundamentales que necesitan los países y los ciudadanos para seguir funcionando y desenvolverse con dignidad en las diversas esferas de la vida y poder llevar una vida digna. Esa es una primera parte de mi intervención. Tenía reservado otro punto, pero veo que me estoy alargando y no voy a comentarlo, pero el punto así brevemente dicho es que lo que está planteándose al mismo tiempo que esto que les estoy comentando en la actualidad es que precisamente porque seguramente el mundo en el que nos va a tocar vivir, y sobre todo les va a tocar vivir a las nuevas generaciones, va a comportar unos cambios de una profundidad tan enorme que ahora no podemos seguramente ni imaginar,
y por otro lado va a exigir unas transformaciones tan profundas en distintos ámbitos, en muchos de ellos, particularmente en la educación, pues que seguramente tendríamos que ponernos seriamente las pilas para recomponer a fondo qué es lo que realmente estamos enseñando en nuestras instituciones educativas, qué es lo que realmente valdría la pena enseñar, y al mismo tiempo replantearnos muy a fondo qué tipo de personas, qué tipo de ciudadanos de presente y ciudadanos de futuro valdría la pena preparar, probablemente aglutinándolos en las finalidades, los objetivos y los contenidos educativos en lo que han dado a denominarse las 4 grandes Cs. Las 4 grandes Cs aluden a que sea como vaya a ser el futuro, que es imprevisible, pero que probablemente, por lo que podemos saber hasta el momento, solo será aceptablemente encarable en la medida en que seamos capaces de formar personas de ahora y futuros ciudadanos con capacidad de conocimiento, comprensión y crítica del mundo en el que viven. No será el momento ya de pensar que, ya nos lo dijeron hace muchos años, incluso décadas, ¿no? Que con eso de llenar las cabezas tenemos bastante, nunca menos adecuado eso, que ahora necesitaremos componer unas cabezas y cabezas que sean capaces de analizar, comprender y criticar distintas situaciones, distintos fenómenos, distintas realidades, y por consiguiente en ese sentido un pilar fundamental es la formación de pensamiento crítico. La formación de pensamiento crítico. Un segundo pilar va a ser el desarrollo de la capacidad de comunicación utilizando distintos recursos, distintas herramientas y por supuesto las nuevas tecnologías que constituyen un elemento de extraordinario poder y de extraordinarias repercusiones para incrementar las capacidades, la relación entre las personas y la capacidad de afrontar muchos temas y muchos problemas que nos desafíen. Otro gran componente de ser la capacidad de colaborar y realizar cosas con otras personas. Y un último componente será la creatividad. Probablemente, y por ahí van muchas discusiones, el tipo de escuela y el tipo de educación que nos espera en el futuro es una educación que tendrá que girar en torno a una serie de presupuestos y en torno a una serie de objetivos y finalidades pues bastante o muy distantes de lo que actualmente tenemos entre manos y de los que actualmente somos capaces de ultimar. Eso sí, ese es otro gran reto. No solo estamos en una época en la que habrá que desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades, como las que acabo de decir, sino que también tendremos que plantearnos muy a fondo cuáles son los contenidos, cuáles son los temas y cuáles las perspectivas con las que intentamos y analicemos los temas concretos, porque también se sabe que el pensamiento crítico de las personas no lo puede ocurrir en el vacío. No hay pensamiento crítico para una persona que no maneje unas herramientas de conocimiento y de saber y de sabiduría adquirida, y en ese sentido seguirá siendo, al menos que esto cambie completamente a espacios siderales distintos de esto, no será posible un modelo educativo sin reflexionar a fondo y tomar buenas decisiones respecto a cómo trabajamos la lengua, cómo trabajamos la matemática, cómo trabajamos las ciencias, cómo trabajamos las ciencias sociales, cómo se trabaja la filosofía, cómo se trabaja el arte, cómo se trabaja el desarrollo de habilidades y de disposiciones físicas, etcétera, etcétera. En definitiva, probablemente uno de los temas de mayor interrogante que permite formular, que permite a muchos especialistas, incluso en la vida cotidiana, formularse grandes interrogantes sobre la educación, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que realmente valdría la pena enseñar y qué valdría la pena que nuestras nuevas generaciones aprendan? Sobre este particular hay reflexiones enormes, se formulan muchos planteamientos respecto a los que hayan de ser los objetivos y los aprendizajes y desarrollarlos y detenernos un poquitito, pero en aras del tiempo de que disponemos voy a abordar ese segundo punto que hace un instante les prometí. Y el segundo punto que les prometí tratar tiene que ver ni más ni menos con el hecho de que vaya a ser
los que fueren, los proyectos educativos que tendremos que diseñar y habrá que hacer para crear un tipo de ciudadanía que es la que van a exigir los tiempos y las condiciones del mundo en las que viviremos. Hay un protagonista de los sistemas educativos que, sin cuya colaboración y sin cuyo protagonismo será absolutamente imposible que podamos afrontar los retos que en materia de educación tenemos por delante. Me estoy refiriendo claramente al profesorado. Hace bastante tiempo se viene enarbolando una máxima y que ha resultado bastante convincente para muchos analistas y desde luego para determinados países, y esa máxima viene a reflejar algo así como la calidad de un sistema educativo, de cualquier sistema educativo, nunca podrá exceder ni puede exceder la calidad de los profesores que ese sistema educativo tenga. Eso ha ido comportando o ha ido el desarrollo de una nueva conciencia y de una nueva sensibilidad hacia la importancia del profesorado, nueva conciencia y nueva sensibilidad que en algunos casos se dan en consecuencias y en otros ha resultado ser, pues en definitiva, algo que no ha superado lo meramente retórico. Un ejemplo muy concreto es que, como ustedes saben, pues en nuestro país y en fecha relativamente, de hecho esa es la última reforma que está todavía en vigor, la quiero a la 11 de 2013, es una reforma ambiciosa, es una reforma supuestamente diseñada con la idea de superar justicia en el caso escolar, etcétera, etcétera. Es una reforma diseñada con todo lujo de jergas, con nuevas terminologías, con nuevos contenidos, con nuevos objetivos. Es una reforma quizás para los que están más metidos en el mundo de la educación no les resulta extraño lo que les digo, pero para quienes no, me figuro que es sorprendente. Es una reforma que a lo largo de sus múltiples capítulos, títulos y consideraciones no hay ninguna que expresamente se refiera al profesorado. Al profesorado se le presta mucha importancia, pero hay tendencias por parte de algunos difíciles de entender que llevan a suponer que las reformas pueden ocurrir al margen y más allá de los profesores. Eso es algo absolutamente inasumible. Los mejores países que en estos momentos pueden presumir de tener los sistemas educativos más desarrollados se caracterizan por tener también los mejores sistemas en todo lo que se refiere a cuestiones tan importantes como mecanismos y actividades o decisiones concretas destinadas a atraer a la profesión docente a los mejores chicos y chicas, a los mejores jóvenes. Hay algún país, me figuro que quizás lo conozcan, como es el caso de Finlandia, que frecuentemente se cita, y yo lo he dicho hace un momento, que para, por ejemplo, admitir a alguien a estudiar la profesión de maestro o de profesor en el sistema suyo, les exigen prácticamente una nota de corte similar últimamente a la que aquí se exige para hacer medicina. El hecho de que los países que tienen mejores resultados también sean los países que dedican más esfuerzo, más energía y toman mejores decisiones para atraer a los mejores jóvenes, y no solo para atraer a los mejores jóvenes, sino para prepararlos, y que a su vez también en esos mismos países hay una valoración social más explícita de la profesión docente, es lo que constituye en estos momentos un cierto clima de opinión, en el sentido de que cualquier país que quiera mejorar y avanzar en su sistema educativo tiene que prestarle mucha más atención de la que en concreto en nuestro caso le estamos prestando al tema del profesorado y el tema de acometer en relación con esta figura y este papel tan importante dentro del sistema educativo una serie de actuaciones y una serie de medidas que es conveniente hacer si se quiere tener profesores que sean de calidad, ya que entre otras cosas eso es una condición fundamental para que la educación del país mejore también en calidad. Sobre el particular hay un cierto movimiento en estos momentos de retomar una cuestión que está pendiente desde hace tiempo, y de hecho el trimestre pasado yo he tenido la oportunidad de participar en un par de foros que se han dedicado
concretamente Madrid, a tratar, abordar y discutir un tema menos que bajo el rótulo del rediseño de la profesión docente. En esos foros se está planteando en estos momentos un determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con que la profesión docente de nuestro país, y particularmente en lo que se refiere a la formación inicial y en lo que se refiere a la formación continuada, es uno de los flancos que seguramente nos hemos ido dejando sobre el tintero y ahora se querría de alguna manera retomar para acometer, si se llegasen a concitar los consensos pertinentes, una serie de medidas que apuntan a grandes rasgos por 3 o 4 consideraciones que me gustaría hacerlo y con eso pues, ofrecerles la ocasión de que podamos discutir. ¿Por dónde van apuntando las medidas a las que me estoy refiriendo? Apuntan fundamentalmente en la dirección de que si realmente se quiere prestarle la atención debida a un profesional que es clave para la mejora de la educación y para que algunas de esas cuestiones que he planteado en términos de desigualdad, etcétera, etcétera, se puedan ir afrontando, tendrían que ver o van a tener que ver mucho directamente con la cuestión de quiénes son las personas que apuestan por ser profesores de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, qué requisitos se les piden para poder acceder y qué incentivos, reconocimientos y valoraciones se les ofrecen para poder entrar en esa profesión. Una cuestión que está abierta y es una cuestión que, entre otras cosas, se está planteando ligada a otra también de enorme importancia y es la relativa a que si realmente se le quisiese prestar la atención debida a la profesión docente como una profesión de alto estándar y no solo como una profesión en la que vayan algunas personas que no encuentran acogida en otro lugar, seguramente habría que reducir de una manera drástica el número de personas que pueden acceder a los títulos de infantil, de primaria o de secundaria. Acceder de una manera drástica, y aunque quizás esto que voy a decir significa tocar un tema especialmente álgido, establecer un determinado tipo de criterios según los cuales, si se llegase a considerar que la formación del profesorado puede ser, con todos los respetos, tan importante como la formación de médicos, una vigilancia especialmente intensa sobre las prácticas y líneas de actuación y tendencias que están por presencia de instituciones privatizadoras, muchas veces sin garantías, que están disparando hasta niveles absolutamente inimaginables hasta hace nada el número de personas que están siendo tituladas en el y que el criterio fundamental de la preparación que se les da es por si acaso. Se está incrementando, y eso se ha hecho de una manera especial, sobre todo en la última década, el número de titulados en educación infantil, educación secundaria, hasta niveles tales pues, que se calcula en estos momentos que pueden estar siendo titulados en el país algo más de 100.000 personas, cuando la demanda de plazas de profesorado en ese sentido está muy por debajo incluso de están componiendo unas bolsas de supuestos futuros y se está realizando la formación del profesorado en condiciones de masificación de alumnos que cursan este tipo de titulaciones en las que queda absolutamente puesta en entredicho unos mínimos de calidad y unos mínimos de garantía en la formación en condiciones que sí se está planteando de manera muy estricta una serie de principios y planteamientos que pudiesen recomponer requisitos de acceso en los que habría que contar no solo expedientes académicos, sino seríamos bastante insensatos si siguiésemos persistiendo con que las personas, por saber y no por ser, no solo y no por tener determinadas habilidades, capacidades y talantes sociales, sea todo eso algo que se les puede exigir para poder acceder. Es decir, las condiciones de acceso será probable que se replanteen a fondo en el sentido de elevar los niveles de exigencia. Lo mismo que será necesario replantear a fondo
tema de la formación inicial. El tema de la formación inicial se está planteando en el sentido de que puedan ser de 3 años más un par de años de máster, es decir, un periodo suficiente para que las personas que se dediquen a la profesión docente no tengan una formación de segundo nivel, de experiencias que permitan desarrollar el aprendizaje docente o el aprendizaje inicial de la profesión, experiencias que tienen que tocar positivamente aspectos relacionados con cuestiones emocionales. Probablemente no todas las que en qué situación de madurez emocional se encuentren pueden ser profesores o profesoras, lo mismo que tiene que ser una oportunidad para desarrollar un determinado tipo de actitudes y disposiciones de carácter eminentemente social y desde luego de principios, planteamientos y cuestiones de carácter ético. La profesión docente es una profesión que sin esas dimensiones pues puede quedar alicortada, y también se está planteando en ese sentido que seguramente habrá que revisar a fondo el sistema de acceso a la profesión. El sistema de acceso, en este caso, no al estudio de la profesión, sino de ejercicio de la profesión. Las actuales oposiciones que tenemos planteadas y que se vienen desarrollando desde hace tiempo casi inmemoriales, ciertamente insuficientes para captar hasta qué punto las personas que puedan ejercer esa profesión reúnen la madurez intelectual y la formación sólida intelectual, cuentan con las herramientas y capacidades y habilidades para ejercer razonablemente bien el oficio, o hasta qué punto cuentan con la madera de ejercer una profesión que en gran medida tiene que basarse sobre las relaciones positivas, la entrega y la generosidad, y en qué medida cuenten con ideas y compromisos claros que les permitan percatarse de que su tarea y su profesión tienen una dimensión eminentemente humana, social y cívica, y de que cómo se ejerza no solo depende el bienestar y el aprendizaje y la vida de los niños y niñas estudiantes con los que trabajen, sino el bienestar de la sociedad. En ese sentido se está planteando también que una vez terminada la formación inicial, los futuros profesores puedan pasar 2 años de inmersión en centros que habría que seleccionar como es debido, así como seleccionar en los mismos más experiencia, cualificación y mejor condición docente, que sean 2 años parecidos de alguna manera al médico, incentivados, y que solo transcurridos esos 2 años y debidamente cualificados y certificados, pueda adquirirse la condición profesional de la docencia, que tras unas oposiciones revisadas les permitiría el acceso a la propia profesión. Eso significa que seguramente llevar a cabo esa serie de reformas y cambios que se está empezando a remover el terreno sobre un asunto bastante complicado y lo va a ser particularmente en nuestro país, pues porque en nuestro país en estos momentos, y bueno, no solo ahora, por entrar en cuestiones así más directamente, más actualidad, desde hace mucho tiempo, al mismo tiempo que hemos ido avanzando en algunas de las cuestiones como hace un momento, hemos ido derivando por educativas y determinadas políticas educativas, autoeducación y de competencia, pero en estos momentos hay muchas personas que tienen serias dudas de que sin poner en cuestión para nada la autonomía, no hubiésemos de tener que afrontar determinados mecanismos que permitan establecer unos mínimos de concierto, de convergencia, de profesorado. Llegaremos muy poco lejos si, como actual Ministerio de Educación, lo que tenemos son 17 ministerios correspondientes a las otras tantas consejerías de educación que existen. Y si realmente quisiésemos apostar por una profesión docente en condiciones, probablemente habrá que concertar por parte de país y consiguientemente por parte de todas las comunidades educativas cuál es el modelo de profesorado y de profesión que se precisa para estos tiempos y que vamos a necesitar, cuáles son los contenidos y las estructuras con las que se haya de formar, y cuáles hayan que ser otra serie de decisiones
que también sobre la profesión docente pues habrá que tomar para mejorar la educación del país. Solo una última consideración sobre un tema relacionado directamente con el profesorado y que tiene que ver con la formación continua. La formación continua del profesorado es prácticamente lo que corresponde a todo el periodo, desde que se entra en el sistema hasta que prácticamente llega a la jubilación, y que constituye como tal la carrera docente del profesorado. A nivel internacional y también en nuestro propio país hay plena conciencia de que lo que se haga en ese periodo y particularmente las oportunidades que se tengan, cómo se aprovechen y los resultados que de eso se deriven en materia de formación continuada, me estoy refiriendo, es clave para el mejor funcionamiento de la educación, de los centros, incluso de la mejor vivencia de la profesión. En la formación del profesorado, la formación continuada en este país, hemos hecho avances también muy importantes, se han creado instituciones, se han creado centros de formación, se han creado profesionales del asesoramiento y del apoyo a la formación del profesorado, y todavía, salvo algunas comunidades autónomas, que por eso que decía que cada uno ha terminado en ocasiones haciendo de su capa un sayo, en la mayoría de las comunidades autónomas sigue existiendo un sistema y un conjunto de apoyos y servicios dedicados a sostener la formación continua del profesorado. Algunas comunidades autónomas, entre ellas donde yo estoy, en Murcia y concretamente Madrid, prácticamente han laminado lo que ha sido el sistema de formación del profesorado en los últimos años. Lo que a ese respecto se tiene absolutamente claro, sobre todo si se mira en el panorama internacional, es que no hay ningún sistema cuya educación vaya razonablemente bien que no le dedique o que no le esté dedicando a la formación continuada del profesorado una atención y un cuidado sumamente esmerado. Solo un dato. En los últimos años se han hecho informes sobre los sistemas educativos que tienen no solo mejores resultados, sino que tienen también otra serie de indicadores al respecto sobre el funcionamiento de su sistema educativo, entendiendo que cuando se habla de funcionamiento del sistema educativo, para decirlo así de manera muy sencilla, se puede decir más o menos que un sistema educativo va bien o razonablemente bien si aproximadamente en torno al 95% de sus chicos y chicas que hacen la educación equivalente a nuestra ESO tienen éxito. Hay varios sistemas educativos de esos mundiales. Pues bien, en esos sistemas educativos mundiales hay constancia y también se ha estudiado de que el tema de la formación continua del profesorado es tan importante que a lo largo de una semana, ¿vale? El profesorado regularmente en sus propios centros dedica 15 horas semanales a formarse conjuntamente, a trabajar conjuntamente, a ver las clases de unos y otros, a preparar materiales, a analizar casos de alumnos que no acaban de ir, a verse con las familias, a hacer unos profesores formadores de otros, a recibir el apoyo o la ayuda de determinados sistemas de profesionales que hacen apoyo, asesoramiento. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque probablemente en nuestro sistema educativo una de las patas, permítanme la expresión más coloquial, más cojas, es que tenemos casi abandonado nuestro sistema de formación continua del profesorado. Abandonado quiero decir, y como muestra mejor de ello, el sistema de formación continuada que tenemos viene del 84 aproximadamente. ¿Quieren creerme que a estas alturas nadie se ha ocupado en hacer algún tipo de análisis, evaluación y seguimiento de cómo está funcionando el sistema? Algún tipo de análisis, evaluación y seguimiento a escala nacional. Como ahora somos 17, pues cada uno se las arregla como puede y no. En fin, yo creo que me he pasado un poquito lo que quería decirles y me he dejado muchas cosas en el tintero, o sea que si tienen ganas ahora podemos ir trabajando. Es que tenemos un sistema educativo que es bastante interesante, que no tenemos motivos para alarmarnos, que no tenemos motivos para ser catastrofistas, pero que todavía nos quedan muchas estaciones por tener que seguir avanzando, y particularmente en lo que se refiere a un sistema educativo que, ya que la educación es un bien básico de primera necesidad no solo para las personas, sino también para el país, tenemos que seguir avanzando en el futuro en un reto básico, y es el de una mayor y mejor redistribución justa y equitativa de la educación. Y que para eso
probablemente podríamos seguir haciendo reformas y reformas, y se van a seguir haciendo. Se está preparando ahora una especie de reforma de la LOMCE, una reforma de la LOMCE. No es que no la considere necesaria, pero haciendo las cosas como presumiblemente se van a hacer, no tengo demasiadas expectativas. Lo que sí deberíamos hacer es prestarle mucha más atención, mucho más reconocimiento, mucho más apoyo, mucha más dignificación, mejores condiciones de trabajo, probablemente también más exigencia en derechos y deberes a todas las personas que nos dedicamos a la educación. Miguel, yo creo que me he pasado de rosca, pero bueno, como agora seguramente algunas persoas marcharán, quería deixarlles un aviso que me pasa de aquí. O día 21 de xaneiro, o lunes próximo, hai unha conferencia sobre inteligencia artificial que é porque importante impartida por Amparo Alonso, catedrática de computación e inteligencia artificial da Universidade de Coruña e presidenta da Asociación Española para a Inteligencia Artificial. Que os saiban, por si acaso que non. E agora vamos, os que queiran quedar aquí para organizar o debate, se levanta la mano para... Bueno, sí, por favor, podéis... Supoño que a grande parte de vos os coñecedes, pero por decir o nome non pasa nada, e así nos estamos... En futuro quería felicitar a la Universidad por su opción de ocuparse probablemente más de los profesores y de la educación. Sí, no son cosas contradictorias, pero la atención que han dedicado a la problemática del profesor es algo que personalmente valoro mucho, aunque solo sea porque he sido 12 años profesor de bachillerato y algo más de 35 en la universidad. Ha considerado usted que una de las cosas que hay que hacer es elevar la consideración, el reconocimiento social del profesor, pensando más todavía en los de los niveles infantil, básica, secundaria. Aumentar esa consideración social y ese respeto para que los mejores elijan esa profesión. Yo creo que habría que considerar un aspecto que yo no lo he oído mencionar y que me parece que es fundamental. Es justo que los sueldos de los profesores sean escalonados según el nivel, es decir, que el profesor de enseñanza básica cobre menos, el profesor de bachillerato, el profesor de bachillerato cobre menos que el de universidad. Siendo así, teniendo en cuenta las aspiraciones de los adolescentes, evidentemente van a buscar profesiones mejor pagadas que otros. ¿No cree usted que debería implantarse, aunque pueda parecer revolucionario, lo que en algunos países sucede, y es que los sueldos más elevados están precisamente en los niveles más bajos de la educación, que los profesores de infantil o de primaria cobren mucho más que lo que cobran los nuestros y que a veces pueden cobrar más que un profesor universitario? Sí, no hay más que ese es uno de los temas realmente importantes. Si yo soy franco, he de confesarle mi ignorancia respecto al conocimiento de países donde el profesorado infantil y primaria tenga sueldos más elevados que el profesorado de secundaria o de universidad. No lo conozco, puede ser un desconocimiento mío. Yo creo que en general, y por lo que yo conozco, el salario de nuestro profesorado, me refiero en este caso infantil, primaria y secundaria, es uno de los ámbitos en los que, si pensamos en un par de décadas o tres, los avances han sido verdaderamente impresionantes, internamente y en comparación con otros países. Yo empecé a trabajar después de terminar la carrera en un instituto, estuve 2 años en un instituto y bueno, cuando yo recuerdo lo que ganábamos, como ya tengo mis ganas, me estoy refiriendo al... Yo estuve en un instituto, soy extremeño, aunque he estado por distintos
distintas comunidades autónomas y empecé a trabajar en Cáceres, y en el curso 73-74, que es cuando yo entré, el profesor del instituto ganaba 12.000 pesetas. Entonces, hablar de eso no tiene mucho sentido, porque tendríamos que, con el tiempo y después de la llegada de la democracia, yo creo que precisamente en materia salarial el profesorado en este país, en materia de profesorado y de salario se ha hecho avances importantes, y comparativamente con otros países estamos en una situación muy singular. Por ejemplo, si se considera lo que el profesorado gana en este país cuando empieza la profesión, estamos muy bien parados comparados prácticamente con todos los países de nuestro entorno y de la Unión Europea, y hay un punto en el que nosotros quedamos un poquitín por debajo. Así como en otros países, a medida que tú avanzas en la carrera profesional, los sueldos se elevan y ahí nos sacan ventaja, pues en esos otros aspectos que digo, relativos a los primeros estadios de la carrera profesional, nuestro profesorado está aceptablemente bien pagado, y en ese sentido, ya que ha salido Finlandia, pues incluso estamos en un nivel equiparable de Finlandia. Finlandia no es un país que se caracterice porque sus profesores tengan unos salarios excesivamente altos. Cuidado con ello, no quiero decir que nuestro contexto no debiera representar un factor de incentivación de la profesión docente, también una consideración económica, pues que probablemente tendría que ser debidamente estudiada y debidamente concertada y debidamente tratada, sacando las consecuencias debidas de eso que yo creo que unánimemente hay bastante consenso, y es en el hecho de que un país tenga un profesorado de calidad depende muchísimo, pues no solo la salud intelectual, cultural y hasta moral de este país, sino también la salud económica. Yo creo que eso tendría que ser un tema de... Sin embargo, estoy pensando que, sin excluir eso, las cuestiones más de fondo en las que también tendríamos que entrar son aquellas que se refieren a una cuestión pues, que es muy difícil de resolver ni con decisiones de tipo drástico. Por ejemplo, también en relación con Finlandia, frecuentemente cuando se trata de buscar la explicación de por qué el sistema educativo en ese país va bien, cada vez hay más analistas que dicen que si el sistema educativo finlandés va bien, no solo es porque tengan buenas escuelas, es porque hay un tipo de sociedad que valora enormemente la educación. Es decir, hay una cultura social para que en eso de la escuela, de la educación, de ser maestro o de ser profesor de secundaria, es algo que tiene un gran valor social. Insisto, no sé si me explico. No quito ninguna importancia al reconocimiento y la incentivación económica que la profesión docente debe tener, con una cantidad de matices que habría que hacerse, pero tampoco se da a que probablemente la educación que tenga un país depende también de lo que en ese país, qué lugar tenga en ese país el valor de la educación. Eso es claro. Yo quería plantearte una referente al profesorado de mi especialidad en matemáticas. Está ocurriendo un problema, ya ha ocurrido en otros países, está ocurriendo que no hay matemáticos suficientes para cubrir las necesidades docentes, tanto en enseñanza media. En las oposiciones del año pasado, del año 2018 en Galicia, la mitad de las plazas no fueron ganadas por no matemáticos. En Cataluña el problema que para tirar de la lista de sustitución tuvieron que recurrir a los que están en el máster de docencia, los que ya no estaban incapacitados. Es un problema que ocurre. Claro, para los matemáticos están muy demandados por Big Data, inteligencia artificial, etc. Entonces, tampoco es necesario ser de matemáticas para las matemáticas. Y están dando físicos y ingenieros que lo pueden hacer perfectamente. Pero sí hay un problema que está resultando un poco atractivo, a lo mejor. Digo yo, en opinión personal. La clase de matemáticas provincial. Esto es una de las cuestiones que quería hablar. Otra cuestión que quería plantear es, nos habló del cambio de la a la rosa, que yo también aplaudí, yo la viví en los centros. Hay un aspecto que me parece fundamental. En la educación, la enseñanza obligatoria hasta los 14. También.
Hablaba de que el cambio de los cambios fundamentales de la General de Educación, ahora se fue el cambio de prioridad de los 14 o los 16, ¿no? Se daba los planes de los 14, se acababa la prioridad laboral de los 16 y se producía ahí una especie de yugo social, quedaba fuera de la actividad laboral. En los institutos nos encontramos un problema, aquellos alumnos que tenían que ir a clase por obligación legal, que no querían estar ahí. Los alumnos de 14, 15 años teníamos que tener en las aulas, aunque no querían, porque por hoy estaban. Se intentaron varios procedimientos, que nos llamó los programas de garantía social, que dan nombre asustado. Sí, es terrible. Después se intentó como se llamaban los PCPI, programas de capacidad inicial, que tampoco funcionaron. La última reforma, que fue la que se intentó la nuestra, la FP básica, y que se llegó a hacer los institutos de la variedad que hacer dos tipos de secundaria diferentes. Hay unos que capacitaban para llegar a la bachillerato. Bueno. Entonces quería saber su opinión, cómo se podría resolver ese problema concreto de aquellos alumnos que están en clase con la educación. Gracias. Las dos cuestiones son de importancia. La segunda es un calado enorme y me voy a centrar expresamente en esta, pero no sin considerar que efectivamente lo que dicen de matemáticas es cierto, ¿no? Ese es un fenómeno que ya se venía detectando hace mucho más tiempo en países como Holanda. Por ejemplo, en Holanda es verdaderamente complicado conseguir profesores de matemáticas, y es porque es cierto, quienes estudian matemáticas, no conozco el dato, no sé si usted lo tiene. ¿Cómo está distribuido la titulación de matemática en términos de hombres y mujeres? Pues no lo sé. Creo que está 50%. Una de las características de la profesión docente en nuestro país es que está eminentemente feminizada. Es otro dato cultural. Y en relación con eso es verdad, hay determinadas titulaciones que la competencia que sobre ella pueda ejercer la atracción de determinados campos relacionados con la tecnología, que es un sector tan pujante, es probablemente irresistible. Bueno, eso, puestos a tratarlo, seguramente requeriría consideraciones mucho más de fondo, y yo creo que en algún momento, y para eso debería hacerse la pedagogía correspondiente. Yo creo que a un país en un momento determinado debería plantearse en términos sociales qué es lo que quiere hacer con el educación, y eso devolvérselo al país. No es la educación como un tema que en definitiva lo resuelven 4 burócratas en no sé qué sitio, sino que la educación es algo nuestro, y probablemente eso podría ser algo en lo que se pudiese avanzar si la educación estuviese como tema, como asunto de consideración, como asunto de divulgación y de tratamiento más público, pues con una presencia mucho mayor hecho en la esfera pública. Yo estuve una vez en Alemania y me llamó muchísimo la atención que en pleno septiembre, y mi alemán es fatal, pero sí capté lo suficiente como para poder apreciar, pues un programa en hora de prime time en el que los inspectores, ¿vale?, explicaban a la gente lo que hacían yendo en visitas a los centros. Yo digo, esto es un programa de prime time. Después toda la gente, pues sí, el tipo de presencia que la educación pueda tener en la esfera pública es algo que puede condicionar, pues, de manera importante cuáles puedan ser un determinado tipo de apuestas que también la educación da, o cómo socialmente haya de considerarse determinadas cuestiones como la que se plantea, que es de una muy importante, y eso afecta a matemáticas y probablemente pues, a otro tipo de... Y eso probablemente tiene también mucho que ver con el hecho de que haya un determinado tipo de personas que si terminan regalando concretamente la educación secundaria, las especialidades de ciencia, no es porque hay un motivo para dedicarse a la educación. El otro tema que plantea es un tema enorme, y eso probablemente que trajo consigo la ROSE, y que fundamentalmente la modificación más drástica en materia de democratización entendida como ampliación de la escolaridad hasta los 16 años. Si queríamos el hazme-reír de Europa a la altura de los 90, nosotros teníamos que llegar a una estación a la que la totalidad de los países europeos habían llegado hacía 30 años.
práctica totalidad de Centro Europa y no digamos Norte de Europa había llegado a un sistema de educación comprensiva y educación obligatoria hasta los 15, 16 años en los 60. Cuando yo pude ver que incluso en el momento en que aquí estaba llegando, en los 90, todavía había algunas personas que se llevaban las manos a la cabeza en el sentido de decir, pero ¿cómo es posible que ahora todo el mundo tenga que ir a un instituto? Me da un poco de pena. Por esas fechas, en el 90 y tanto, tuve la ocasión de ir en una ocasión a Noruega. En Noruega vi que de la población de chicos de 19 años, el 95% seguía escolarizado. Y me dije, qué barbaridad la nuestra, qué barbaridad la nuestra. Yo creo que uno de los problemas más importantes con el que se encontró la idea de escolarizar a todo el alumnado, como poco hasta los 16 años, y si era necesario hasta los 18, es que, pues eso, yo creo que ahí se cometieron muchos errores, y uno de los errores fundamentales por parte de la administración fue el de lo que era la filosofía y el principio del derecho a la educación como un derecho básico, ponerlo en manos de una institución que culturalmente, históricamente y tradicionalmente no estaba pensada para eso. Los institutos, por su tradición, por su origen, por su génesis y su desarrollo, estaban pensados para educar a una clase social evidentemente muy alta. Es decir, a las 3 de la tarde un poco de gasolina. Que de golpe y porrazo tú les lances a toda la población escolar hasta los 16 años, porque es como una oleada, eso es como un tsunami, ¿no? Y en ese sentido se le ha acusado mucho a la administración de entonces, la administración socialista, que fue bajo cuya responsabilidad se hizo, de no haberse ocurrido. Bueno, siempre faltó dinero y otra serie de consideraciones, pero sobre todo mentalidad, de que probablemente en lugar de extender la educación obligatoria encargándose de los institutos, podría haber creado otra etapa, otro diseño, otra articulación organizativa que pudiese haber supuesto un espacio en el que hubiese más garantías de que quienes trabajaban en la institución en su conjunto estuviese más convencida de que, o creyese más en la idea de que la educación es un derecho. Yo creo que en los institutos, y en una determinada época de mi trayectoria profesional tuve la ocasión de trabajar mucho con ellos, lo que nunca llegó a calar fue la idea de que, por principio, y usted lo ha dicho muy bien, en un momento determinado se constituyó en una especie de boom impresionante. El eslogan es: a alguien que no quiere aprender o que no puede aprender, no se lo puede enseñar. Eso lo divulgó de una manera especial, no sé si algunos lo acordáis históricamente, os acordáis, a propósito de la LOCE. La LOCE es en el 2002. La LOCE es en el 2002. Exactamente. Y claro, eso significaba un planteamiento según el cual hay un autor francés muy curioso que se llama François Thibet, y él dijo una cosita que a mí siempre me llamó la atención. Dice: deberíamos ver la escuela como una iglesia en la que no hay que exigir a la gente que entre en ella que ella sea creyente. La función de la escuela es hacer creyentes. Y el tema no es que este lo sabe, este lo quiere, este no es muy brillante, este no está motivado y por consiguiente no debe estar aquí. Sino más bien el planteamiento es la escuela como institución, en lo que se refiere a educación básica y obligatoria, tiene como propósito esencial crear capacidades allí donde no las haya y despertar intereses y motivaciones allí donde no haya lo suficiente. Lo que significa es coger, utilizando la expresión tan castiza, ¿no?, el toro por los cuernos, y asumir el propósito de que, aunque haya un chico o una chica que no esté suficientemente interesado y motivado, lo que la institución, sobre todo en la educación obligatoria y el profesorado que trabaja en eso, pues debería plantearse es el reto de a ver cómo creamos capacidades, intereses y motivaciones donde no las hay, sobre todo para adquirir lo que podría denominar, si bien se ha dicho, es una especie de salario cultural básico. Sin embargo, las personas en un tipo de sociedad como la que estamos no pueden vivir con dignidad. Y no solo en un momento determinado no puede vivir con dignidad, sino que cuidado, puede terminar creando bastantes problemas a los que estén alrededor que sí viven con dignidad. No sé si te he respondido, pero por ahí iría un poquitito.
yo quería, bueno, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dijo, pero creo que falta algo importante y es el funcionamiento interno de los centros públicos concretamente, que es lo que yo conozco y trabajé siempre en él, ¿no? Yo creo que uno de los problemas es la falta de coordinación de los profesores a la hora de trabajar. A mí me parece fundamental. Otro de los problemas es que hay que renovar los programas de cada una de las asignaturas, adaptarlas efectivamente a los nuevos tiempos y a los nuevos retos tecnológicos. Por otro lado estaría el papel de la inspección, que cada vez se pierde más en cuestiones de tipo burocrático, y además la inspección educativa ahora cambió mucho, porque antes la inspección era una inspección por área, por materia, y en este momento no. Y por otro lado, yo creo que también hay un grave problema, bueno, partiendo de la base que yo considero que los profesores en general están muy preparados, pero que hay ese problema sobre todo de el funcionamiento interno de los centros, hay falta de coordinación y de colaboración. Y también de colaboración por parte de los padres, que no fuimos capaces de integrarnos en los centros para que colaborasen con los profesores. Se les ve más casi como enemigos, que hay que mantener un poco al margen de la enseñanza, cuando yo creo que es fundamental que colaboren. Y por otro lado, con relación a los presupuestos de los centros públicos, en este momento se sigue subvencionando demasiado a la enseñanza privada, muchísimos centros concertados, todo había sido en su momento una medida transitoria, hasta que se pudiese escolarizar a toda la población. Y creo que va en detrimento de la enseñanza pública pura y dura. Cada vez hay más privada concertada, ¿no? Yo creo que eso sería para mí uno de los problemas. Partiendo desde luego que el factor humano es importantísimo, que el profesor no puede desaparecer a favor de la máquina, ni muchísimo menos. Y bueno, creo que hay un buenísimo profesorado en este momento en el país, pero que tal vez el funcionamiento de los centros, bueno, en ese sentido le deje bastante interesante. He empezado la conferencia, no sé si lo han visto, bastante relajado, y a medida que iba pasando tiempo yo me he dado cuenta de que se llaman los minutos de tiempo, he empezado a precipitarme y entonces se han quedado cosas en el tintero, y algunas de las cosas en el tintero las ha pensado usted, por eso se lo agradezco, así que es una oportunidad para comentar otras cuestiones que yo creo que le pasa a nuestro sistema educativo. Yo creo que pero esa es mi apreciación personal, si quieren luego lo podemos cuestionar. Estoy firmemente convencido de que dentro del sistema educativo que tenemos, sobre todo en las últimas décadas, han empezado a florecer una cantidad de innovaciones impresionantes que ponen de manifiesto que el profesorado que tenemos, o una buena parte del profesorado que hay, está bastante preparado. Se ha puesto mucho tiempo las pilas, en muchas ocasiones, pues porque las pones, o si no te desborda la situación. Casi ponerse las pilas, ser innovador y plantearse hacer cosas nuevas casi es, además de un deber ético y deontológico con los jóvenes, los chicos a los que educamos, es una cuestión de supervivencia. Nada más complicado que hacer una profesión que tienes que hacerla con la complicidad de los alumnos y ver que no eres capaz de contactar. Eso es terrorífico. Yo creo que sí hay profesorado bastante bueno, excelente, hay innovaciones y demás. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro sistema educativo en ese sentido? Pues lo que le pasa es que es un sistema que yo creo que se podría definir como una especie de desierto donde hay algunos oasis maravillosos, pero que el conjunto es un desierto. En estos momentos hay cantidad de buenas experiencias, cantidad de innovaciones, pero las buenas experiencias y las innovaciones siguen siendo más una propiedad, a ver si me explico bien, de particulares que una propiedad del sistema. En una ocasión tuve contacto perdón que lo cite tanto, pero es que es verdad, con una profesora finlandesa que estuvo en Murcia en unas jornadas que se hacían en un centro de escuela pública en defensa de la escuela y de la educación pública, y decían: en nuestro país no es ningún problema que la gente elija, porque cualquier cosa que elija es buena. No es un problema que los padres y las madres elijan la educación de sus hijos, porque cualquier centro que elijan es bueno. ¿Vale? Es el sistema, es una forma. En nuestro país ahora, en particular, sí que está empezando a ser un serio problema, eso que usted también ha apuntado, de la elección de la educación por parte de la familia. El gran problema que tiene la Consejería de mi Educación es que la educación que quieren perseguir en Murcia, y lo digo porque
aquí públicamente porque también lo he dicho allí, es que quieren hacer un sistema de calidad basado sobre el gran principio de que las familias puedan elegir la educación que quieren para sus hijos. Los gitanos también le van a elegir a usted el colegio de los maristas, ¿verdad? Y usted lo va a conseguir y lo va a propiciar. Es una auténtica mentira. Uno de los problemas serios que está ocurriendo en nuestro sistema educativo, dentro de un sistema en el que hay esos oasis de calidad y de excelencia, es que hay un determinado tipo de comunidades, y acaban de salir varios estudios el año pasado, donde las tasas de segregación escolar son absolutamente disparatadas. ¿Qué son tasas de segregación escolar? Un índice que señala qué porcentaje de centros hay que son centros de ricos y centros de pobres. ¿Quién lo iba a decir a estas alturas hablando con esos términos? Pero es que es así. ¿Cuál es la comunidad campeona en tasas de segregación? Madrid. ¿Cuál es la comunidad segunda campeona en tasas de escolarización? ¿Cuál es otra que le sigue? Cataluña. ¿Y cuál es otra que le sigue? País Vasco. Escuelas para ricos, escuelas para pobres. El dato es tan sobrecogedor que incluso está llevando a algunos a poner en cuestión los resultados tipo PISA. Porque curiosamente esas mismas comunidades son comunidades en que los resultados que se sacan en PISA son altos. Menudo mensaje. Pongámonos a hacer un sistema completamente segregado si los criterios son los resultados. El debate que se ha formulado a ese respecto es absolutamente impresionante. Y termino. Desde luego que, en línea con lo que estaba diciendo, uno de los registros más importantes que hay que tocar en la formación del profesorado y el funcionamiento de los centros y en el funcionamiento del sistema educativo es que, si se quiere que el sistema no chirríe y no se fracture, hay que hacer cambios y reformas que sean sistémicas. Si se quiere que un centro funcione, no basta con que haya algunos profesores que sean buenos. Tiene que ser el centro en su conjunto el que funcione. Y como hoy sabemos que para que un centro funcione hay que fortalecer mucho lo que ha de denominarse capital profesional social, relaciones, colaboración, coordinación, etcétera, etcétera, o entre todos nos unimos como una piña en un centro y vamos adelante, pues si no, en el centro pues no podemos seguir todavía con la historia esa de qué suerte he tenido que he llevado en este centro a mi hijo o a mi hija a la aula en la que está el vuelo y la profesor o profesora. Y de tu mala suerte tuve que no me tocó. Eso no puede ser. Un sistema garantista de la educación que es necesario en este momento debe garantizar calidad como sistema o como centro. Salvando las distancias entre lo que es fácil decir algunas cosas y lo que es difícil de realizar, pero efectivamente lo que decía, y daría para hablar mucho más, pero por supuesto que en esa ley la inspección, por supuesto, y yo creo que uno de los acuerdos que este país, ya sé que eso es políticamente, debería adoptar es, ya que la educación es un bien común y en él nos jugamos tantos, no solo como particulares, sino como país, yo creo que determinados niveles deberían contenerse seriamente las tendencias segregacionistas y privatizadoras que han sido. La educación es un bien público. La educación es un bien público y yo creo que hay que fortalecer el sistema público de educación sin que eso signifique ninguna dictadura de educación. Pero hay que fortalecer el sistema público porque ahí es donde nos jugamos las garantías de que la mayoría, por no decir la totalidad de la población, pueda acceder con garantías de equidad, de justicia, de dignidad a una educación pública. Si las tendencias que se están agudizando en ese sentido no se contienen, y eso lo han advertido muy bien los franceses tienen un sistema público que están dispuestos a defenderlo como un gran baluarte de lo que llaman la república. Bueno, ahora todo el mundo, los franceses también tienen sus propias críticas, ¿no? Pero ellos defienden eso como un enorme valor. E incluso ellos dicen hay que contener la creciente privatización de educación si queremos salvaguardar en nuestro país, que es uno de los que tenemos unas tasas de privatización más altas en la Unión Europea. Pues yo creo que eso, con todos los respetos y sin alarmar grescas, debería sacarse como una especie de pacto social, y eso no va en contra de nadie, va a favor de la mayoría de las personas.
Nos está alargando esto mucho. Tenemos tres palabras pedidas. Vamos a cerrarlo ahí. Vamos con la primera. Yo más Cortitas, preguntas, respuestas. Si esto funciona, que me parece que no. ¿Se me oye bien? Bueno, efectivamente estamos ya avanzando, pero esto también da el reflejo del interés de su conferencia, que a mí de verdad me ha encantado. No estoy de acuerdo con todas las cosas que ha planteado, como solo podía faltar, estoy seguro de acuerdo en todo. A este respecto, yo digo muchas veces que no estoy de acuerdo ni conmigo mismo, pues tanto más con otras cosas. Entiendo también que todo ha insertado fundamentalmente, al menos fundamentalmente, en la enseñanza no universitaria. Yo, como docente universitario, sí me gustaría que la próxima ocasión que tengo que volver aquí, y es una indicación ya, algo le pasó. Tienes voz, te puedes hablar. Eso me indica. Ahora sí. Decía que sería conveniente que es una sugerencia al propio Ateneo que fuera usted otra vez para hablar de la docencia universitaria. Me ha encantado, como no, la defensa que hace del profesorado, que ha hecho del profesorado. No porque yo lo haya sido, me atreveré a decir que lo sigo siendo, aunque esté jubilado, sino porque me parece que la piedra angular, si hablamos de la docencia, pues el docente obviamente tiene no mucho que decir, tiene todo que decir, si el entorno le acompaña tanto más. Algunas de las dudas que tenía han ido resolviéndose o por su intervención o por las respuestas que ha dado luego a las preguntas que me han planteado. Y por resolver, me gustaría saber, en este ámbito de la docencia pre-universitaria, cuáles serían algunos de los aspectos esenciales que deberían constituir el sistema de selección, que es clave y conflictivo, por otro lado. Si además el sistema de selección debería tener un sistema de control posterior, eso que hemos hablado de la educación permanente, de la formación permanente, evidentemente debería estar también acompañado por algún mecanismo que permitiese evaluar las formas en las que una persona ha ido adaptándose a esos cambios tan rápidos que se nos avecinan. ¿Qué ya los tenemos encima? Y en esa misma medida, y por no hacer muchas más preguntas, espero a la segunda versión cuando venga, una cuestión. ¿Qué piensa de la situación actual que tenemos ahora del profesorado, de todo el profesorado, como profesorado funcionario? Si eso debería cambiar, si habría ventajas con un profesorado contratado o con un sistema que no fuese el tradicional de funcionariado, que también efectivamente es un modelo que arrastramos, pues porque antes las cosas eran así. Gracias. Pues sí, una cuestión o un conjunto de cuestiones todas en torno a casi un núcleo común de asuntos que giran en torno a la importante. Y todos ellos en este momento yo creo, bueno, hay mucha parálisis en el país, pero todos ellos en un futuro no muy lejano en fase de profunda revisación. Hay mucha discusión y probablemente se llegará en algún momento a algún acierto en el sentido de que la selección del profesorado, y hablemos en este caso de otros niveles, ¿no? Si hay oportunidad tendremos de ocasión de parte de la enseñanza universitaria, en ningún caso podrá realizarse como se está realizando ahora. Como se está realizando ahora, ya lo sabemos, prácticamente y como mucho, el sistema que hay de oposición, que es el que sirve de base para seleccionar al profesorado, es pasar con éxito una oposición que consta es una oportunidad para que los candidatos pongan de manifiesto hasta qué punto dominan conceptualmente determinados temas y realizan, pues, a modo de
de simulación, una especie de ejercicio práctico consistente en el diseño o la planificación de una unidad didáctica, se dice, y a partir de ahí hay dudas serias y razonables para suponer que eso incluso sea una medida adecuada, una aproximación adecuada a conocer cómo funciona de cabeza una persona. Y cómo funciona de cabeza una persona que se va a tener que enfrentar en el desarrollo de la enseñanza a situaciones muy imprevisibles y que desde un punto de vista intelectual y cognitivo, conceptual, va a exigir mucha capacidad de leer y diagnosticar situaciones complicadas, movilizar distintos registros cognitivos y de capacidades para responderlas. Y las pruebas que tenemos son eminentemente pobres para eso. Y son pruebas que por lo demás desconocen absolutamente, porque desde luego es muy complicado, lo que podría ser esa cuestión a la que solo me he limitado a darle alguna pincelada. Es decir, seguramente a las personas en quienes depositemos la educación de nuestros hijos e hijas, o de esas personas, deberíamos tener algún tipo de garantías de que tienen unos mínimos de madurez emocional. Es que eso es un tema muy serio, lo emocional, y que ahora está constituyendo un motivo de quebranto muy fuerte para algunas personas. El tema emocional es serio. Lo mismo que es el tema social. Hay personas a quienes yo he conocido a una persona que después de estar en una posición desistió, y desistió porque tomó conciencia de que no podía amar a la gente joven, que no tenía capacidad de relacionarse con los jóvenes, y de pues menos mal que lo has hecho. Se quedó sin trabajo, una persona honesta. Y dices tú, pues menos mal que lo has hecho, porque la oposición le había dicho que sí valía. Y estaba en el periodo de práctica que normalmente se pasa. Y los sistemas de selección que tenemos son francamente inadecuados. Eso se va a tener que debatir seriamente y solo puedo decir eso. Las cuestiones que se están planteando sobre el tema de la formación continuada incluyen también una apelación muy fuerte, yo creo que desde mi punto de vista desmedida por parte de algunos, a conectar formación continuada, que es lo mismo que decir tú te implicas en una serie de actividades para estar al día y adquirir nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas capacidades y demás, te forman. Y al mismo tiempo, como se supone que no basta la formación, se ve si aquello en lo que tú te estás formando tiene o no incidencia en que enseñes mejor y en que tus alumnos aprendan mejor. Es decir, conecta formación y evaluación. Un tema muy delicado, muy complicado, y si no se parece, casi lo voy a dejar quizás para otra ocasión, porque se sabe que hay que afrontarlo, pero no se sabe muy bien cómo. Y se tiene constancia de que nosotros, con Italia, somos los dos países que menos evalúan al profesorado en ejercicio. A ver si estos señores del sur os esparcen su motivo. Pero tampoco aquellos que evalúan tienen mucha constancia de que el modo como evalúan sea provechoso para hacer mejores profesores y para que los profesores así evaluados enseñen mejor, etcétera, etcétera. Sí sirve la evaluación para poder progresar a través de estadios que se establecen en carrera. En nuestro caso, tú eres, por poner, en primaria eres funcionario, y eres funcionario, pero eres como funcionario solamente con sesenios. Hay sistemas educativos que lo que se están planteando es establecer distintos estadios profesionales a lo largo de la carrera. Y según méritos, según capacidades, y en ese caso vincular a esos estadios incentivos, promoción y reconocimiento. Tema, es que en relación con el profesorado... Vamos a ver, lo siento, los que tenéis la palabra. Sí, podéis hablar. la pregunta era funcionariado o no funcionariado. Bueno, también lo discute después con él, porque De acuerdo. hay gente que está un poco de peso. Bueno, Juan Manuel, Gracias. en nombre del Ateneo, le damos este regalito.